Hola, esto es El Mundo ahora de France 24. Yo soy Rosa Pérez Masdeu. Vamos con las noticias. En Colombia, expectativa ante el veredicto en el juicio contra el expresidente Álvaro Uribe, acusado de soborno, fraude procesal y soborno a testigos para que supuestamente cambiaran sus declaraciones sobre presuntos vínculos entre el exmandatario y grupos paramilitares. Desde Escocia, Donald Trump se dirige a su homólogo ruso. El presidente estadounidense dice que no hay razón para esperar y reduce a 10 o 12 días el ultimátum a Vladimir Putin para que acabe con la guerra en Ucrania. En la sede de Naciones Unidas en Nueva York inició la conferencia para la solución de los dos estados, palestino e israelí, impulsada por Arabia Saudita y Francia, que anunció la semana pasada su intención de reconocer al Estado palestino. Empezamos en Colombia, donde avanza la audiencia aquí en Bogotá, en que se conocerá el veredicto del juicio contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, el primer proceso penal contra un exmandatario en el país. El exjefe de Estado, recordemos, está acusado de soborno y fraude procesal por supuestamente manipular testigos para que cambiaran su relato sobre su presunta implicación en la creación de grupos paramilitares. A la espera del fallo, al inicio de su lectura, la jueza Sandra Heredia insistió en que la decisión no responderá a ninguna revancha política, sino a la justicia. Escuchemos. Sabemos que los ojos del país y de muchas partes del mundo están puestos sobre esta sala. Sabemos que este juicio ha despertado pasiones, dividido opiniones y movilizado emociones. Pero también sabemos algo más importante. El derecho no puede temblar frente al ruido. Y la justicia no se arrodilla ante el poder. La justicia, como Temis, no ve nombres, ni cargos, ni estaturas, porque su mirada está enfocada exclusivamente en la verdad jurídica y en el deber ético de resolver conforme a la ley y la conciencia. Vamos con otras noticias. Donald Trump redujo a 10 o 12 días, así lo dijo, el plazo de su ultimátum a Vladimir Putin para que acabe con la guerra en Ucrania bajo amenazas, ya lo saben, de nuevas sanciones y aranceles. Sin embargo, recordemos que el Kremlin ya rechazó la primera amenaza de Washington de 50 días y en 3 rondas de diálogos de paz desde mayo, Kiev y Moscú solo han logrado acordar intercambiar prisioneros de guerra. Donald Trump vuelve a jugar con el tiempo para ejercer presión sobre Rusia. El presidente estadounidense quiere que se avance hacia el fin de la guerra en Ucrania. De lo contrario, amenaza con consecuencias económicas. Voy a fijar un nuevo plazo de unos 10 o 12 días a partir de hoy. No hay motivo para esperar. No hubo comentarios inmediatos del Kremlin. La amenaza de sanciones a Rusia y a sus socios comerciales reafirman la frustración de Trump con el presidente ruso Vladimir Putin. Una frustración que también se vive en las calles de Kiev. Como siempre, Putin se inventará algo y hará promesas. Trump se creerá buena persona y entonces tendrán una conversación muy interesante. Y de repente nos lanzarán misiles. Eso ya es una especie de algoritmo. No sé qué tiene que pasar para romper este patrón. En 2025, lamentablemente, la palabra de un político de una gran potencia ya no vale nada, en mi opinión. Por eso, cuando dicen 10 días, 25 días, 100 días, 5 días o 2 días, podrían cambiar de opinión completamente mañana. Antes de regresar a la Casa Blanca el 20 de enero, Trump había prometido poner fin al conflicto en 24 horas. Pero hasta el momento y tras 3 reuniones en Estambul, las partes solo han logrado pactar intercambios de prisioneros de guerra, pero ningún alto el fuego. También desde Escocia, Donald Trump y el primer ministro británico Keir Starmer acordaron que es necesario actuar urgentemente para acabar con el sufrimiento en Gaza. Sin embargo, recordemos que en el pasado Trump puso sobre la mesa expulsar a los palestinos del enclave, donde el gobierno de Benjamin Netanyahu ha respondido a la presión internacional, permitiendo la entrada y el lanzamiento a cuentagotas de ayuda humanitaria. Mientras, en las últimas horas, el ejército israelí mató al menos a 34 personas en distintos puntos de la franja. Si bien puede haber imágenes de alimentos que caen sobre Gaza, y mientras Israel permitió el domingo la entrada de camiones de ayuda humanitaria a la franja,
La realidad para muchos palestinos sigue siendo totalmente diferente. A medida que el saldo de muertos del conflicto se acerca a los 60.000 palestinos muertos, persiste la crisis de la inseguridad alimentaria, con un riesgo de hambruna en el territorio palestino. No hemos visto nada, no hemos visto ayuda por tierra, aire o cualquier otro lugar. Aquí estamos, sentados en la carretera sin recibir nada y sin que nos llegue nada. Dijeron que habría un alto al fuego humanitario. No lo vimos. Vimos los aviones, pero no vimos que arrojaron. Sí, lo dejaron caer. Solo serían unas pocas cajas. ¿Qué sería suficiente? ¿Cuántas familias hay en el campamento? ¿Cuántas familias en un segundo y tercer campamento? Naciones Unidas dijeron que están tratando de hacer llegar comida a la mayor cantidad posible de personas mientras se multiplican casos de malnutrición. Pero la ONU afirma que necesita una aprobación más rápida por parte de Israel para mover los camiones de ayuda. Este lunes, el secretario general de la ONU volvió a condenar el uso del hambre como arma de guerra. El conflicto sigue impulsando el hambre, desde Gaza hasta el Sudán y más allá. El hambre alimenta aún más la inestabilidad y socava la paz. Nunca debemos aceptar el hambre como arma de guerra. Benjamin Netanyahu rechazó que existe hambruna en Gaza, diciendo que es una mentira, mientras que la Organización Mundial de la Salud advirtió que la desnutrición en Gaza está alcanzando niveles alarmantes con un pico de muertes en julio. Y en este contexto, en la sede de Naciones Unidas en Nueva York, inició la conferencia para la solución de los dos estados, palestino e israelí. Una solución que, según Antonio Guterres, está más lejos que nunca. La iniciativa la impulsan Arabia Saudita y Francia, que, recordemos, la semana pasada anunció que se sumará a los 147 de los 193 miembros de la ONU que ya reconocen el Estado palestino. Sin embargo, Estados Unidos e Israel ya han rechazado la iniciativa y la semana pasada, recordemos también que la Knesset aprobó simbólicamente la anexión de Cisjordania. Natalia Cabrera nos amplía desde Washington. El jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, rechazó la realización de esta conferencia en la sede de la ONU en Nueva York y la calificó de un regalo para Hamás y una bofetada para las víctimas del 7 de octubre, mientras que el presidente Donald Trump dijo en el marco de su visita a Escocia que Estados Unidos iba a abrir centros de distribución de alimentos sin cercas, esto en una clara referencia al fracaso de la Fundación Humanitaria para Gaza que había lanzado junto a Israel. También en una suerte de distanciamiento con el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, dijo que las imágenes de Gaza daban cuenta de una hambruna real. Israel tampoco asistió, lo cual no es sorpresa, pues las relaciones entre Israel y la ONU vienen en deterioro justamente desde el 7 de octubre. Y entre las delegaciones que sí asistieron está la de Arabia Saudita. El canciller dijo que Estados Unidos era esencial para la paz en Medio Oriente, en un evidente rechazo a la ausencia de la delegación de Estados Unidos. También la delegación de Jordania dijo que no había espacio para discutir la solución de dos estados sin la presencia justamente de Israel, mientras que España reiteró que la solución de dos estados es el único camino hacia la paz. Este encuentro llega luego de que el presidente de Francia, Emmanuel Macron, dijera que su país va a reconocer a Palestina como Estado en la próxima Asamblea de la ONU que tendrá lugar el próximo mes de septiembre en Nueva York. Y en la actualidad hay 140 países que integran la ONU que reconocen al Estado palestino. Entre ellos están Noruega, Irlanda y España. Mientras tanto, las organizaciones israelíes B'Tselem y Médicos por los Derechos Humanos, que operan en Israel hace décadas, acusaron a su propio Estado de estar cometiendo lo que han calificado como un genocidio contra el pueblo palestino en la Franja de Gaza. Una acusación que, recordemos, investiga la Corte Internacional de Justicia a instancias de Sudáfrica desde 2024. Ramiro Cueva-Rerena nos amplía. ONGs israelíes denunciaron lo que califican es un genocidio en la Franja de Gaza. Las organizaciones Médicos por los Derechos Humanos y B'Tselem, que operan en Israel hace décadas, advirtieron sobre la magnitud de los operativos que el ejército está llevando a cabo en el enclave. Ambos grupos presentaron sus informes tras una exhaustiva investigación en los que se recopilan testimonios, estadísticas y acontecimientos de la política local que sustentan sus denuncias. Durante los últimos 22 meses hemos presenciado
evidenciado niveles sin precedentes de asesinatos de civiles, hambruna deliberada, desplazamientos masivos forzados y la destrucción total de la mayor parte de la infraestructura necesaria para la existencia humana y social. La población de Gaza ha sido desplazada, bombardeada y hambrienta, completamente despojada de su humanidad y de sus derechos. Los expertos también enfatizaron sus preocupaciones por los daños al sistema de salud de Gaza. Como profesionales de la salud y actores humanitarios, hacemos un llamamiento a la solidaridad mundial para defender la vida, la salud y la dignidad. La destrucción del sistema de salud de Gaza debe cesar ya. Exigimos el cese de inmediato de los ataques contra Gaza. Levanten todas las restricciones que impiden el acceso a la atención médica vital, los alimentos, el agua, la ayuda humanitaria y la infraestructura sanitaria esencial. Detengan las matanzas, detengan la hambruna, detengan el genocidio. Stop the genocide. Aunque es la primera denuncia dentro de Israel, no es la primera que acusa al gobierno israelí de llevar a cabo un genocidio en la Franja de Gaza. Sudáfrica acudió a la Corte Internacional de Justicia en 2024. En tanto, la Corte Penal Internacional emitió órdenes de captura contra el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, y el ex ministro de Defensa, Yoav Gallant, por crímenes de guerra en la Franja de Gaza. Cambiamos de información, vamos al sudeste asiático porque Tailandia y Camboya acordaron este lunes un alto el fuego inmediato e incondicional después de horas de negociaciones en Malasia y tras 4 días de combates que causaron al menos 35 muertos y 300.000 desplazados forzados en ambos lados de la frontera. Los detalles en el siguiente informe de Maxime Pluvine. Un acuerdo tras la peor escalada en más de una década. Los líderes de Tailandia y Camboya lograron el lunes un alto al fuego sobre su conflicto fronterizo, según anunció Malasia, quien acogió a las conversaciones bilaterales. Tanto Camboya como Tailandia llegaron a un entendimiento común de la siguiente manera. 1. Un alto el fuego inmediato e incondicional con efecto a partir de la medianoche del 28 de julio del 2025. 24. Las tensiones entre Tailandia y Camboya estallaron a finales de mayo tras la muerte de un soldado camboyano en una escaramuza. Desde entonces, los dos ejércitos reforzaron su presencia en la frontera hasta que estallen los enfrentamientos entre los dos ejércitos el pasado jueves. De ambos lados de la frontera, la población, principalmente campesina, espera regresar a sus hogares y al trabajo, pero la desconfianza prima. No se puede confiar en las tropas camboyanas, debemos tomar precauciones a toda costa. Si hay un alto el fuego, eso es genial, sería mejor para que mis parientes puedan volver a continuar la agricultura. No le creo a Camboya porque no creo que se den por vencidos fácilmente. Tendríamos algunas condiciones para ellos, para la cesación del fuego, y no creo que las aceptarán ni estarán fácilmente de acuerdo con nosotros. Deseo que Tailandia y Camboya se lleven bien y estrechen la mano como en el pasado, porque las personas se enfrentan dificultades y huyen de sus hogares. En tan solo 5 días, las hostilidades se convirtieron en el episodio de violencia más mortífero desde hace 13 años entre los dos países vecinos, con un balance que supera las 30 muertes, mientras que más de 300.000 personas fueron evacuadas. Y cerramos en Suecia, donde se reunieron delegaciones de China y de Estados Unidos para discutir las nuevas condiciones de sus relaciones comerciales. Cuando faltan tan solo 4 días para que venza el plazo marcado por la Casa Blanca para la imposición de nuevos aranceles, el gigante asiático intenta prolongar 90 días más la pausa decretada en mayo. Entre los puntos clave de las negociaciones entre las dos principales potencias económicas mundiales está el dominio y la gestión de Beijing sobre las tierras raras necesarias, como saben, para la fabricación de armamento y de vehículos eléctricos, entre otros. Y un eventual acuerdo allanaría el camino para un encuentro entre los mandatarios Donald Trump y Xi Jinping. Muchísimas gracias por su atención. Llegamos así al final de esta edición, pero ya saben que pueden ampliar toda esta y más información en France 24 y en france24.com. Nosotros enseguida regresamos.